gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Yo quiero que me dé un aplauso al Señor y a ver si me mueves la camarita, Carola, mientras saludo. Porque este mensaje lo escuchan en muchas partes y lo ven a través del internet, en Facebook y en cualquier parte en YouTube, donde lo puedan ver, escuchar, recibir. Simplemente les decimos, ¿verdad?, como pastor Jorge Cabrera desde la ciudad de Lauderhill y esta pequeña congregación, pero grande en Cristo Jesús, ¿verdad?, desde esta ciudad preciosa, enviándole un saludo a todos los que nos puedan ver, ¿verdad? Y que este mensaje, esta palabra de hoy, sea de edificación para tu vida. Puede ser que estés en este estado, en esta ciudad, fuera de Estados Unidos, donde quiera que estés. Nosotros te declaramos bendecidos y que esta palabra llegue a tu vida en el momento oportuno. Amén, amén. Shalom, la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Amén, amén, amados. Nos disponemos para la palabra de Dios y sabemos que Dios tiene grandes cosas. Quiero terminar el día de hoy lo que comencé el domingo pasado. El tema, cómo andar conforme al Espíritu. Y esto es algo que es tan básico y tan importante que nosotros debemos entender cada día que Dios nos ha llamado, y algunas veces he explicado, nos ha llamado no para dejarnos como llegamos a Cristo. ¿De qué manera llegamos a Cristo? ¿De qué manera llegó usted a los pies del Señor? ¿Usted llegó preparado? ¿Llegó siendo justificado? ¿Llegó siendo limpio, santificado? ¿Llegó siendo perdonado? En otras palabras, ¿llegó preparado al Señor? No. Usted llegó a los pies de Cristo con grandes necesidades. Y la necesidad más grande es la necesidad espiritual. Muchos llegamos llorando. Muchos llegamos quebrantados por el alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación, una vida de vanidad. Algunos llegaron quizás ya a punto de morir por alguna enfermedad. Y así de esa manera podemos ver que experimentamos el favor, la gracia y el amor de Dios. No importa la forma y la manera en que llegamos a Cristo. Y ahí es donde comienza el misterio de lo que es el nuevo nacimiento y la salvación de Dios en la persona y en la obra maravillosa de Jesús. Y es ahí donde podemos empezar a experimentar la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Tenemos algún problema con el sonido. Vamos a ver, Mari, si cambia el micrófono. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Porque un día usted y yo escuchamos el llamado de Dios. Y en ese llamado empezamos a escuchar la voz del corazón de Dios. Y llegamos de una manera, pero comienza el trato de Dios. Y comenzamos a experimentar una gran diferencia de lo que éramos antes y ahora de lo que Dios ha comenzado a hacer en nuestras vidas como nueva criatura. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la obra maravillosa, redentadora, salvadora, libertadora, sanadora, reconciliadora de Dios en Cristo? Y aunque algunas veces venimos al Señor, ¿verdad?, con grandes problemas y como que no nos gusta, ¿verdad?, cuando el Señor empieza a meter mano en nuestras vidas y empieza a declararnos a través de sus siervos, a través de su palabra, a través de diferentes formas o maneras, de que si bien es cierto, Dios nos recibe como venimos, ¿verdad?, hechos pedazos, hechos, qué sé yo, acuadictos, destruida nuestra vida. Y cuando Dios comienza a hacer su obra, Dios comienza a ordenarnos, comienza a moldearnos. Y hay veces que eso como que no nos gusta. Pero sin lugar a dudas debemos de reconocer la obra grande, llena de paciencia, de amor y de bondad de Dios. Y gracias a Dios que te recibió como estabas, pero que no te dejó como estabas, sino comenzó a hacer su obra para glorificar su nombre en tu vida. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que para poder agradar a Dios y lograr Dios su propósito en y a través de nuestra vida, no nos puede dejar de la manera en que nosotros venimos a Cristo.
Nosotros traemos nuestro estilo de pensar, de hablar, nuestra propia conducta, nuestra propia manera, y sin lugar a dudas traemos una vida llena de vanidad, vacía y llena de mentira y de engaño. Así venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo como la verdad, como la verdadera justicia de Dios, Dios comienza a hacer ese cambio. No puede dejarnos, el Señor siendo iguales como venimos a Él, porque si no, entonces no fuera Dios y no pudiera lograr su propósito y no nos haría bien. Pero qué bueno que Dios es bueno, amén, es fiel, amén, es grande y es poderoso, amén, y puede con tu vida, amén, si le das lugar, si le das ocasión. Amén. Llegamos como hombres y mujeres naturales, aceptamos al Señor y quizás comenzamos, la palabra nos dice, como carnales, quizás no transformados ni cambiados de una sola vez, pero en un proceso en lo cual la palabra de Dios se llama regeneración. Dios nos va moldeando y va tratando y nos va cambiando. ¿Desde dónde? Desde adentro. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa transformación y en esa regeneración? Que ya no eres tú el que te estás transformando y el que te estás cambiando. Porque tú y yo, antes de venir a Cristo, quizás intentamos hacer o buscar muchas formas o maneras de cambiar nuestro modo de pensar, de hablar, de actuar y de vivir, y nunca pudimos. Entre más intentamos cambiarnos a nosotros, más metíamos las de andar y más peor nos salían las cosas. Pero cuando venimos a Cristo y le damos lugar al Señor, nos damos cuenta que las cosas cambian. Amén. Y que lo que Dios hace verdaderamente sí es bueno, amén, es favorable y nos trae gran beneficio. Amén, amados. Amén. Y por eso queremos darle gracias a Dios. Pero Dios no nos puede dejar iguales como venimos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primero, nos revela la condición interna de nuestro corazón, engañosa y pecaminosa. Y luego nos hace entender que solamente por la vida, el poder y la gloria de Cristo y por su Espíritu Santo y su palabra es que podemos ser transformados y tener un nuevo estilo de vida que agrada y glorifica a Dios. Amén. Si no es por la vida de Cristo, por su palabra y sobre todo por su Espíritu Santo que viene a ser morada de nosotros y nos convertimos en su casa, usted y yo no pudiéramos tener una vida de victoria. Pero qué bueno, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos habla claro, y decía la vez pasada cuando comencé este mensaje. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un momento. Pero el versículo no termina ahí. No los que andan conforme a la alianza del pecado, sino los que andan o se dejan gobernar o dirigir por el Espíritu Santo ahora como nueva criatura e hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que todo aquel que es hijo de Dios tiene que tener el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Amén. Y todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, Dios le da una identidad y una posición como hijo. Y pone su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos confirma a nuestro espíritu de que venimos a ser hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, tenemos que aguantar, escúcheme, la disciplina y el trato de Dios como un padre. La palabra de Dios dice, ¿qué hijo menosprecia la disciplina de su padre? Si es un buen hijo, no la va a menospreciar. Y si es un buen padre, no va a dejar de disciplinar, de corregir, de instruir a su hijo porque le desea bien. Si ustedes, dicen los padres, los terrenales, siendo malos, tratan de disciplinar y hacerle bien a sus hijos y sus hijos los reverencian, cuánto más el Padre Celestial quiere, amados hermanos, disciplinarnos para que participemos de su santidad y de su naturaleza y al final nos gocemos como hijos de Dios en la vida eterna. Amén. Por eso, ¿cuánto le dan la vida al Señor? Amén. Y cada día desean más. Amén. Ser como Cristo, como dice el canto. Amén. Y esa vida entregada, moldeada, santificada, dirigida y gobernada por el Espíritu Santo, entonces venimos a experimentar y entender que es la que agrada a Dios y es la que verdaderamente nos da la victoria y nos hace bien. Amén. Pero no solamente a nosotros, sino que a sí mismo le somos de instrumento en las manos del Señor para que Dios
trabaje con otras personas. En primer lugar, nuestras familias. La sociedad que se pierde. Porque Dios quiere salvarnos, pero al mismo tiempo nos quiere utilizar como instrumento para salvar a otros. Vámonos a la palabra de Dios y espero que me dé hermano José, capítulo 8 de Romanos. Pero hoy vamos a comenzar en el versículo 12 hasta el 17. La vez pasada hablamos de Romanos 7 al final y el comienzo del capítulo 8 del 1 al 9. Pero hoy comenzamos y quiero terminar en Romanos 8, 12 al 17 y en Gálatas capítulo 5 nos vamos a ir a terminar después. El título es ¿Cómo andar en el Espíritu? Y Dios quiere, amados hermanos, número uno, entender que para poder andar en el Espíritu, Dios tiene que libertarnos del poder del pecado. Díganles, hermanos, qué bueno que Jesús vino a tratar en la muerte, en su cuerpo, en su crucifixión, con el pecado que gobernaba y engañaba nuestras vidas. Díganle, hermano. Qué bueno que ahora Dios nos ha libertado del poder del pecado. Escúcheme, no del pecado, sino del poder del gobierno del pecado, porque ahora tiene que reinar otro gobierno en nuestra vida. Solo una ley o un gobierno puede quitar otro gobierno. Y la ley y el gobierno que quita a otro es porque es más fuerte y más grande. ¿Para qué reinaba el pecado como naturaleza antes de venir a Cristo en nosotros? La Biblia dice que para muerte. Pero que ahora Jesucristo reina por la gracia para vida eterna en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios. ¿Tenemos ahí, brother? Romanos 8, versículo 12 dice así lo siguiente. Así que, hermanos, ¿a quiénes somos deudores? Si yo le hago una pregunta, ¿usted tiene deuda actualmente? Quizás todos podemos levantar, pastor, y quiero muy bien que me ayude a pagarlas. Pero no estoy hablando tanto de las deudas materiales y económicas, sino que hay una deuda más grande y es la espiritual, que esa nunca se puede pagar, pero hubo alguien que la pudo pagar. Su nombre es Jesús. Lo que tú y yo espiritualmente no podemos pagar, Cristo vino para ocupar nuestro lugar. Y ese es el sustituto de nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí en esa obra, en esa crucifixión, es que Él pagó un precio. Ahora tú y yo no te perteneces a ti mismo, ni a mí mismo. Ahora yo no soy deudor al pecado ni a la vida anterior, pagana, inmundana, en que antes vivía, engañada y dirigida por el pecado, y que al final me llevaba a la destrucción y a la muerte. Ahora, dígale a su hermano, tengo un dueño. Tengo un propietario. Dígale, hay alguien que pagó un precio. Hay alguien que su cuerpo, dígale hermano, hay alguien que su cuerpo humano, que representó mi humanidad, que ese cuerpo fue crucificado, fue deshecho y representaba no su propio mérito ni causa, sino que representaba tu causa y tu necesidad. Y de ese cuerpo crucificado, desfigurado, maltratado y ahora revelado en espíritu y por fe en nosotros, también salió una sangre, la única sangre pura y preciosa que pudo ser derramada y gota a gota para limpiar y perdonar nuestros pecados. Por eso es que usted y yo ya no somos deudores al pecado, ni a la vida anterior mala que llevábamos nosotros, sino que ahora somos deudores a Cristo, como para responderle con agradecimiento. Amados hermanos, así que hermanos, deudores somos no al pecado, para que vivamos conforme al pecado. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la dirección del gobierno del pecado, ¿ustedes qué es lo que dicen? Van a morir. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras del pecado, ¿qué es lo que dicen? Van a vivir. ¿Cuántos están entendiendo lo que es el llamado de Dios en su vida? Amén. Y entender de que Dios no puede dejarte hacer lo que tú y yo hacíamos antes a nuestra manera. Porque si no, no nos hace bien. ¿Sabe que hay gente que se engaña? Y me da mucha lástima porque el diablo los mantiene engañados. El diablo usa mucho el sistema religioso y espíritus de mentira y de religión para mantener engañado la mente y el corazón de mucha gente. Y se acreditan creyendo que tienen mérito porque son religiosos.
y creen que una religión los va a salvar. Algunos cambian de religión porque les gusta más la otra que la que antes ellos tenían. No se dan cuenta que el espíritu de religión es simplemente el hombre abriéndose camino, tratando de buscar y de encontrar a Dios en cualquier manera religiosa que sea. Pero usted y yo no vamos a encontrar ni vamos a traer a Dios a la tierra de esa manera, jamás. Pero la palabra de Dios dice que Dios se abrió camino desde el cielo. Él vino desde el cielo a buscar lo que se había perdido. Nadie lo llamó y nadie fue a buscarlo para traerlo y venir a la tierra. No, Él se dispuso para venir a ser como uno, como nosotros, y disponerse en la cruz del Calvario y pagar un precio, no porque tú y yo lo merecíamos, sino porque Él decidió venir a la tierra para pagar un precio. Y luego dice la palabra, porque me encanta cuando Cristo viene y les dice a los discípulos, cuando ya era el tiempo de la crucifixión de Él y después del proceso de su sepultura y resurrección, pero antes Él les dice, miren muchachos, a donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir. Y quizás no lo entiendan por ahora, más adelante lo van a entender. Y Él estaba hablando de la muerte de Él y luego de su resurrección, que ya no iba a estar físicamente con ellos. Por eso Él estaba hablando así. Pero les dijo, y me encanta esto, pero no los voy a dejar solo. Ustedes no van a estar huérfanos. Porque aunque yo físicamente no voy a estar con ustedes, yo voy al Padre. Y voy a rogar al Padre, y el Padre va a enviar al Consolador, el cual los va a guiar hacia toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará de mí como la verdad y la justicia. Y va a estar con ustedes para siempre. No va a estar con cualquiera, va a estar con los míos, con los que el Padre me ha dado. Y el Padre lo va a enviar para que esté con ustedes, y Él va a ser su consolador y su guiador hasta que yo regrese de nuevo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Por eso el tema se llama Conforme al Espíritu. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo y que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, que atestigua y da a conocer la vida y la obra de Cristo como la verdad y la justicia de Dios y como la salvación de Dios. El Espíritu Santo no hace otra cosa. Por eso es muy importante entender estas cosas. ¿Cómo podemos nosotros vencer aquello que se levanta internamente para engañarnos y que se llaman obras del pecado, y que más adelante las vamos a ver en Gálatas? ¿Cómo las podemos resistir? ¿Cómo las podemos destruir? ¿Cómo las podemos matar? Solamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, ustedes van a tener vida. Versículo 14. Porque todos los que son guiados, díganles hermano, si te dejas cada día guiar por el gobierno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Estos son... Aquí hay algo. Número uno, Dios, para podernos ayudar, tiene que salvarnos y reconciliarnos en Cristo Jesús. Otras palabras, Dios tiene que libertarnos del pecado. Amén. Segundo, después que Dios nos liberta del pecado y nos revela que nosotros mismos no nos podemos deshacer del gobierno del pecado, sino que es por su obra redentora hecha en la cruz del Calvario, que fue lo que experimentó Pablo, que él trataba de agradar a Dios en todos los sentidos como ser humano, con su mente, con su corazón, con su buena voluntad, con su buena intención, con sus emociones. Pero Pablo decía, cada vez que lo intento, hago lo que yo no quiero hacer. Y cuando hago lo que yo no quiero hacer, entonces conozco que ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí, que me engaña y me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Entonces él se convenció y entendió que la única manera era vivir por fe y descansar, aceptando por fe lo que ya Dios había hecho en su Hijo Jesucristo de la cruz del Calvario. Y es por eso que él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que yo quiero, intento al máximo con la ley de mi mente agradar a Dios, pero con el pecado soy vendido y sirvo al pecado. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan como antes, sino los que se dejan guiar
y dirigir por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros ser vencedores? Teniendo la experiencia poderosa y maravillosa en una vida consagrada. ¿Por qué es tan importante consagrar su vida y no descuidarse en su vida espiritual? Porque una vida consagrada significa una vida humillada delante de Dios. Un corazón humillado, un corazón que sea dispuesto y pone a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Un corazón que busca a Dios y lo encuentra y le permite a Dios que se abra paso en su vida y le rinde el gobierno a su vida. Le da todo, su mente, su corazón, su voluntad, y le dice: Señor, guíame, gobiérname, haz de mí lo que tú quieras. Es ahí donde entonces Dios tiene la oportunidad, y entonces el Espíritu Santo comienza a ejercer y a establecer la vida de Cristo. Ahí es que Dios quiere lograr en nosotros, hombres y mujeres, no naturales como éramos antes de conocer a Cristo, ni siquiera carnales cuando venimos a Él, porque podemos comenzar en Cristo. ¿Y qué es un hombre y una mujer carnal? Sino aquellos que nos hemos entregado a Cristo, pero luego, comenzando en la salvación, nos acomodamos no a tener una vida consagrada. Queremos, aceptamos que tenemos la necesidad de relacionarnos con Dios, pero al mismo tiempo queremos hacer lo de nosotros y queremos tener el mismo estilo de antes, y aceptamos una comodidad de una mezcla. Dígale a su hermano: Dios no acepta mezcla. O permites que te dirija totalmente, o sigues haciendo de tu vida lo que tú quieras. Pero una cosa sí es cierto: Dios es claro en su palabra, y el que es de Cristo 100% debe dejarse gobernar por Cristo. No un 50, no un 70, no un 80, 100%. Cristo se entregó 100% como Dios y como hombre, y lo dio al máximo todo para libertarte a ti y a mí, y pagó un precio. Ahora debemos de responder, porque no somos deudores a aquello que nos engañó y que nos llevaba a la destrucción y a la muerte. Ahora somos deudores y tenemos un dueño que ha pagado un precio, ha derramado su vida y su sangre, su nombre es Jesús. 100% Él entregó todo en la cruz. Yo siempre he dicho que cuando Él estaba en la carne, Él pudo haber dicho: Padre, el relajo de locos esto, son difíciles, no vale la pena pagar el precio, yo creo que no me voy a arriesgar, mejor voy a regresar a mi estado de gloria, porque Él tenía derecho de regresar sin morir en la cruz, sin parar el proceso. Pero no, Él dice que se aguantó al máximo. Fue deteriorado, fue blasfemado, fue deshonrado, fue escupido, fue abofeteado. Hicieron todo lo que quisieron con Él en la condición humana. No destruyeron su naturaleza divina, porque esa nadie la puede tocar. Destruyeron e hicieron lo que quisieron la naturaleza humana, porque venía preparado para pagar un precio por ti y por mí. Amén. Gloria. ¿Vale la pena responderle a Él ahora? Amén. Y dejar que su Santo Espíritu nos moldee a la manera del Hijo de Dios? Amén. Y esperarlo de nuevo como el Cristo resucitado y glorioso, como el Rey que viene. Amén. Amados hermanos, la vida y el llamado de Dios no es para jugar como al gato y al ratón. O somos o no somos. Amén. Oh, gloria. Mi esposa tiene una amiga que siempre cuando le saluda: ajá, mi amiga, ¿cómo está? ¿Somos o no somos? Y es cierto, ¿somos o no somos? Usted sabe lo que usted tiene y cuál es el nivel de su vida espiritual y su relación con Dios. Amén. Pero al final es donde el examen se va a tomar. Pero la lección se aprende aquí. Amén. Aquí es donde usted y yo decidimos: o 100% con Cristo o 100% con nosotros. Dios no acepta mezcla. Amén, santo. No, pastor, pero no. Aunque es un proceso, quizás algunas veces lento, y se llama regeneración, el trato de Dios, de la obra que Dios comienza en nosotros. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que lo que Él comienza en nosotros, Él la quiere perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. O sea que Dios, cuando tú le das tu vida, Él no va a parar. El único que puede pararlo y resistirlo es si tú y yo no queremos. Él no está dispuesto a parar. Él está siempre listo para perfeccionarse y prepararse
para el día en que Él venga. Amén, Señor, amén. ¿Quién es el que nos prepara? Él, a través de su Espíritu. Me encanta porque Él les dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy. Físicamente ya no me van a volver a ver, pero el Espíritu Santo vendrá y habitará y los va a guiar y los va a sostener y va a interceder por ustedes. Va a ser el que los va a consolar, el que los va a fortalecer, el que los va a transformar. No los resistan. Amén. Cada día en tu vida Dios está hablando hoy más que nunca a la iglesia. ¿Sabe por qué está hablando fuerte a la iglesia? Porque Dios quiere preparar una iglesia que sea, como dice su palabra, sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir sin mancha? Que no tiene ninguna clase de basura del pecado. Mancha significa suciedad. Arruga, ¿qué quiere decir arruga? Que no viene por una iglesia anticuada y vieja, arrugada. Significa que viene por una iglesia nueva, comprada, limpia, transformada. No hay nada viejo en Dios. Todo es nuevo. Y Él viene por una iglesia nueva, avivada. Una iglesia que entienda que Él es Dios, que hay que reverenciarlo, que hay que aprender a ser un adorador, un alabador, un agradecido, y solamente lo podemos hacer cuando reconocemos que Él es Señor, y nadie puede reconocer y decirle Señor si no es por su Espíritu Santo que nos ha revelado la vida del Cristo de la gloria. Nadie puede hacerlo. Aquí Dios te ha llamado y me ha llamado a mí a que andemos y hagamos lo que nosotros hacíamos antes, como se nos daba la regalada gana. No, Señor. Algunas veces resistimos a la palabra, y algunas veces nos enojamos con el pastor, y algunas veces nos enojamos con el anciano, o nos enojamos con aquel que Dios utiliza muchas veces. Es que el pastor quiere cambiarme a su manera. No, si yo no lo quiero cambiar a usted, hermano, suficiente con el paquete que soy yo mismo. Si yo mismo tengo mis propias luchas y se las entrego al Señor porque ni yo mismo puedo. Me he dado cuenta, algo como el Chespirito, como Kiko, ¿verdad? Que cuando le estaba diciendo, cuando ven los programas antiguos de Chespirito ahí, ¿verdad? Que de repente le decía al señor Barriga o don Ramón tal y tal cosa, y ellos le ponían la cara, y entonces él empezaba a cambiar de esta cosa, de la otra, y al final me doy. Bueno, así hay que ser con el Señor. Señor, me doy. Haz de mí lo que tú quieras. Pero hay muchos que luchan y no se quieren dar por vencido. Quieren tratar de competir con el Señor. Díganle a su hermano, no compitas, no resistas la obra del Espíritu Santo, porque es peligroso. Dios quiere hombres y mujeres espirituales, no naturales, porque el natural no conoce a Dios, pero tampoco carnales, que aún entregándole la vida al Señor, usted y yo queremos seguir como antes y lo queremos tener a Él. No, tú no lo aceptas a Él. Escuche bien lo que estoy diciendo. Tú no lo aceptas a Él simplemente porque te da la gana. Él vino a ti y a mí y me buscó. Escuche bien. Y Él es el que nos acepta. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Los necesitados somos nosotros, no Él. Amén. Sin embargo, aún como necesitados y viéndonos como muertos en delitos y pecados, en su debido tiempo vino Él y murió por los pecadores. Siendo enemigos, nos reconcilió con el Padre a través de su muerte y de su sangre. Amén. Y nos ha dado vida, siendo enemigos. Eso quiere decir de que tú no lo aceptaste. Algunas veces vayamos a decir, acepta al Señor. Bueno, está bien que usted abra su corazón. Mejor dicho, lo mejor es, ¿quieres dejar que el Señor te acepte? Porque Él está dispuesto a aceptarte tal y como vienes, pero no te va a dejar como vienes. Él va a comenzar a trabajar en tu vida. Amén. El quebrantamiento va a venir, te va a destrozar, te va a matar en el yo, en el ego, en la vida vanidosa, en la vida de mentira, en el adulterio, en la fornicación, en todas esas barbaridades que el pecado te engañó y el diablo quiso hacerte y destruirte. El Señor te va a matar también, porque Él lo que quiera es recuperar y establecer la vida de su Hijo en ti. Amén. Pastor, y Él viene por hermano Luis o por hermano Jorge o por todos nosotros de una manera particular. No, Señor, Él no viene por cada uno de nosotros como de una manera individual. No, Él viene por cada uno de nosotros, pero a través de un cuerpo.
Y ese cuerpo es de su Hijo. ¿Cómo es que Dios te mira y te trata? Te mira a través de Jesucristo. No te ve, ni te observa, ni te trata a través de nadie más. A través de su Hijo. Y a través de su Hijo es que vamos a entrar al reino. Dios no te mira directamente a ti, porque si no, no nos ayuda. Nos mira a través del sacrificio, de la sangre, de la verdad y de la justicia, de la compasión y del amor de Cristo. Por eso el Espíritu Santo tiene que moldearnos y dirigirnos, porque Él establece la gloria, la gracia, el amor y la vida y el gobierno de Cristo. Y solamente así una iglesia puede estar preparada para la venida de su Señor. Amén. Espero que me entiendan lo que Dios está hablando. Díganle a los hermanos, Dios está en serio. No juegues. No juegues con la vida espiritual. Díganle a los hermanos, esto no es religión. Díganle a los hermanos, basta el tiempo pasado para haber jugado a la religión. Ahora no. ¿Por qué? Porque Él no es ningún fundador de ninguna secta ni de religión. Él es 100% Dios. El que hizo los cielos y la tierra. Él no es ninguna religión. Y esto es por revelación. Y el único que lo puede revelar y establecer se llama el Espíritu Santo de Dios. Otra clase de espíritus fuera del Espíritu Santo, cuidado, porque hasta el mismo espíritu del hombre fuera de Cristo y el Espíritu Santo es engañador y es contaminado. Solo el Espíritu de Dios te puede guiar a la verdad, y la verdad es Cristo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuántos son hijos? Amén. Porque si yo le pregunto a usted, usted me puede decir que es hijo de Dios. Porque, no, pastor, es que yo lo siento que soy hijo de Dios. No se engañe. Los sentimientos te pueden engañar. La vida espiritual no es por lo que siento o pienso. ¿Cómo usted me responde realmente de que usted es hijo de Dios? Porque adentro hay algo profundo que no te engaña, que ha contenido la vida de Dios, y es donde el Espíritu Santo ha venido a morar, y es en el espíritu nuevo y regenerado tuyo y mío cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ese mismo Espíritu Santo que ha venido a tu espíritu nuevo, avivado y regenerado, es el que da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Amén. Y a través de ese espíritu nuevo y regenerado por el Espíritu Santo y la comunión en una vida santa y consagrada, es que llamamos Señor a Jesús y Dios Padre al Padre, y también podemos decir, Abba Padre, soy tu hijo en verdad. Heredero y coheredero juntamente con Cristo a través de Él para agradar al Padre. Y esto, el testimonio único, lo puede dar el Espíritu Santo en aquellos que tienen el Espíritu de Cristo y que son nuevas criaturas y que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Estos son verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de adopción? ¿Por qué dice el Espíritu de adopción? Se lo voy a explicar. El espíritu de adopción trabaja cuando un muchacho o un niño o una niña o una persona es adoptada. ¿Cuándo? Porque nació en el seno de una familia directamente, biológicamente fue engendrado entre un varón y una hembra en un matrimonio. No. Él nunca ha pertenecido a esa familia, ni siquiera nació ahí. Pertenece o nació, a saber de qué manera, en otro bando, en otra familia, en otro clan, como se le llame. Pero por X necesidad y por la motivación de la misericordia y de la compasión en el seno de una familia, el hombre y la mujer dijeron, ¿por qué no adoptamos a fulano de tal? Y se comenzó un proceso, díganme hermano, proceso legal. Bueno, en el mundo espiritual, Cristo comenzó un proceso legal delante del Padre al venir a la cruz de Calvario y morir por usted y por mí. Y así como en la natural, viene una pareja y se dispone y dice, voy a adoptar a fulano de tal, y comienza un proceso legal. Cuando llena el proceso legal, la documentación y todo, con testigo, bajo notaría, abogado, juez o lo que sea, y luego lo firman y todo, y lo sellan, entonces legalmente le dicen a fulano de tal, tú ya no eres cualquiera, ahora eres hijo,
Y aunque eres adoptado, los otros que nacieron biológicamente no te pueden rechazar, porque hay un proceso legal que te da la misma posición y el mismo derecho como que si has nacido en este hogar. ¿Quién es el que ganó ese lugar y esa posición para ti a través de un espíritu de adopción? ¿Quién lo hizo? El unigénito hijo del Padre, porque el Padre tiene solamente un unigénito hijo. Amén. El mayor, el hermano mayor entre muchos, y vino a ganar hijos para la gloria del Padre por medio de su sacrificio. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo nos muestra que ese espíritu de adopción funciona legalmente por lo que Cristo ya hizo como el unigénito del Padre en la cruz de Calvario. Y a través de ese espíritu de adopción y a través de esa obra maravillosa y a través de Cristo es que tú y yo podemos venir a ser, ¿qué cosa? Legítimos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios nos ha adoptado? Por medio del unigénito, por medio de Cristo. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con andar en el Espíritu? Mis hermanos, es que primero, si tú no eres libre del pecado. 2, si tú no confías en la obra de Cristo. Y 3, si no te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú no eres ni libre, y nadie que es libre sencillamente es un esclavo. Si no eres libre, tampoco puedes venir a ser hijo. La Biblia dice que un esclavo no puede heredar ni quedarse en la casa. Pero el hijo, que es libre, como es hijo, sí puede quedarse en la casa y recibir la herencia del padre. Pero como esclavo, la esclavitud es una condición precaria y de destrucción y de vergüenza y de deshonra. Pero el hijo no tiene una condición. El hijo es una posición y es una identidad. Y tiene el legal derecho. Cuando muere el padre, ¿sigue quién? El hijo, como el heredero y el que va a administrar los bienes del padre. Gloria. ¿Está entendiendo, amados hermanos? A esos libres y a esos que ahora somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo quiere gobernar y dirigir. Si le damos lugar. ¿Me está entendiendo? Amén. Y por eso libremente podemos decir: Padre, aquí estoy. En el nombre de Jesús yo me presento. Vengo delante del trono de la gracia. Y te doy gracias porque por los méritos de Cristo, por el amor de Cristo, por la compasión de Cristo, por su bondad, por su sangre, por su carne, por todo, es que yo soy lo que soy por tu gracia. Amén. Y ahora tengo libertad porque un camino se ha abierto. ¿Y ¿quién lo abrió? Sino a través del cuerpo y del sacrificio y de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor porque usted es hijo de Dios? Aleluya. Diga, soy hijo de Dios. Vuelvo a repetir para que el diablo lo escuche. Dígale, soy hijo de Dios. Y el diablo querrá decirte: eres hijo de Dios, pero mira, metiste la tendera en esto. Dígale al diablo: no seas mentiroso. Si yo fallo como hijo, hay un abogado, hay un fiel, hay un justo que intercede por mí y que pagó por mí y derramó su sangre e intercede y clama por mí. Soy su hijo. Amén. Fallé, diablo mentiroso, no me voy a arrastrar en la falla. Inmediatamente que falle, confieso al Padre a través del Hijo, el fiel y el justo, el abogado, y me levanto y sigo de nuevo y sigo siendo hijo de Dios. Amén. Hay muchos que caen. ¿Y saben cómo caminan? Arrastrados porque no se quieren levantar. Santo. Dios no te llamó para verte de una manera particularmente perfeccionado. Él te mira perfeccionado, vuelvo a repetirlo, en Cristo. Amén. Sí, le fallamos aún estando en Él, pero por su gracia, su misericordia y por su abogacía e intercesión delante del Padre es el que nos mantiene vivos y nos mantiene perseverando y nos prepara hasta el final por su Espíritu Santo y su palabra. Vamos a terminar. 17. ¿Lo tenemos ahí? Y si hijos, también ¿qué cosa? Leámoslo. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? ¿Por sí solo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué cosa? Dígale a su hermano: yo espero eso. Dígale: y venga lo que venga. Venga lo que venga. ¿Por qué digo esto?
Porque hay personas que vienen a Cristo y vienen a la manera pensante y actuante de ellos como antes. Cuando tenían una necesidad, ¡rum! El 911, ¡ay, me desmayo! ¡Ay, ayúdenme! Y luego se olvidaban de todo, como que nada había pasado. Pero es un momento, cuando usted viene a Cristo Jesús, aparentemente las cosas algunas veces no le van a salir bien, aparentemente. Pero si usted le dio la vida a Jesús, cuando vengan los momentos difíciles, dice, ¿verdad? Si es que juntamente padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él en el final seamos glorificados. O sea que el Hijo de Dios sí va a tener problemas y pruebas en la tierra. Pero como eres hijo, Dios como Padre nunca te va a dejar. Amén. Venga lo que venga, mantente firme y sigue adelante, que Dios no te deja. Amén. No te desampara. Amén. Mucha gente se raja, se desvía. Y cuando no le salen las cosas a su manera, creen que Dios no está con ellos. Y que el cristianismo no es verdadero, no es real. Creen que Cristo no funciona. No, han venido y no funciona porque han venido al Evangelio y se han dejado guiar por un sistema religioso y se han acomodado porque quieren hacer una mezcla entre Cristo y su propia vida. Y Dios no funciona así. Amén. Amén. Si tú le dejas y confías plenamente en la victoria y en la obra de Cristo y dejas que trabaje 100%, aunque vengan en los momentos difíciles, Él nunca te va a dejar. Yo siempre estaré con vosotros. Él le dijo a los discípulos, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones y hagan discípulos en mi nombre. Y que hagan todas las cosas que yo les digo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que Dios es mentiroso? No. La Biblia dice que antes sea un hombre mentiroso, pero Dios sea verídico y sea veraz. En Él no hay mentira, ni hay sombra de oración. Él no muda. Él es lo que Él es y punto. Los que variamos, nos mudamos de pensamiento, de conducta, de determinación y de pensamiento, los que somos inconstantes muchas veces y queremos hacer mezcla, somos nosotros. Díganle a su hermano, el Evangelio Santo de Dios verdadero no es religión. No es religión. Significa las buenas nuevas de salvación. Y esto es en el Hijo de Dios, Dios mismo, en Cristo Jesús. Amén. Mucha gente viene engañada y por eso les cuesta perseverar en Dios y no entienden lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. No entienden que Dios les ha dado una identidad y una posición y una liberación y una reconciliación y una salvación, una justificación. Les ha tenido paciencia, nadie los ha matado, nadie los ha destruido. El diablo te ha querido comer, el diablo te ha querido robar, el diablo te ha querido matar y Dios no ha dejado por su paciencia, por su virtud, por sus bondades. Y esas cosas hay veces que no las entendemos. Aleluya, Señor. Porque no entendemos muchas veces el llamado, la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios, que nunca te deja. Nunca a mí me dejó. Fui infante. Les he contado parte de lo que fue mi infancia. Fui niño. Llegué a ser adolescente. Entré a la vida de adulto. Me casé. Vine a tener hijos. Soy lo que soy ahora. Y ahora lo vengo a entender. Que por su gracia, su misericordia y su fidelidad y compasión, jamás me pasó algo malo. Jamás. No es que el diablo no quiso utilizar una circunstancia o a alguien para hacerme mal. No es eso. Es que la cobertura de la gracia, del llamado como hijo de Dios, por su misericordia, me amparó, me cubrió y me ha dado la vida. Y me ha dado propósito. Y me ha dado sentido. Y por eso yo valoro quién es Cristo en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino a través de mi vida, de mi esposa y de mis generaciones. Y lo confieso y lo profeso todos los días, que en mis generaciones no van a ver el mal, ni el mal los va a alcanzar, sino que van a glorificar al Dios que sirvo. Porque fiel es Dios. Y si le honro, Él va a honrar mis generaciones también. Y en los últimos días de mis canas, yo he declarado, y tú también debes de entenderlo, que si tú le sirves y le honras, Él no te va a dejar hasta el último día, hasta el último soplo de tu vida. Y te estará preparando grandes mesas en el día en que entres a la presencia. Te va a recibir con gozo y te dirá, hijo mío, ven a los brazos de tu Padre. En lo poco como siervo ahí en la tierra me fuiste fiel. Entra a lo mucho de tu Señor. Gózate. Esto no es religión. Esto es la realidad.
que determinas, o eres lo que eres con Cristo, o seguimos sin dejarnos guiar conforme al Espíritu. Oh, mi alma te alaba. Esto solamente funciona y no hay condenación para los que están en Cristo. No los que andan conforme al gobierno y al engaño del pecado, sino los que se dejan guiar por su Espíritu Santo. Santo, santo. Y quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5. Para que vean, y aquí voy terminando. Oh, bendito Dios. Denle un aplauso al Señor. Si usted entiende que Dios le está hablando. Versículo 16 al 26, vamos a leer. Y comenzamos en el versículo 16, Gálatas capítulo 5. Este capítulo 5 de Gálatas y la carta a los Gálatas es muy conocida. La iglesia a Galacia era una iglesia parecida a la de Corintios. Era la misma iglesia de Cristo y era el mismo hombre que Dios usó para llevar el santo evangelio. Era el mismo apóstol y era el mismo evangelio que llegó a ambas partes. Y era la misma iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en Galacia y la iglesia de Cristo en Corintio. Pero estas iglesias, aunque eran salvos y se les presentó el evangelio, les costó entender el motivo y el propósito del evangelio, de que Dios quería llevarlos hasta el final para guiarlos y perfeccionarlos por su Espíritu Santo. Y entonces eran unas iglesias que el apóstol Pablo, si usted lee Corintios y Gálatas, son las cartas en que el apóstol Pablo usa más severidad y autoridad apostólica. ¿Por qué usa esta severidad? ¿Por qué usa esta autoridad? ¿Y por qué les habla como un padre cuando está regañando al muchacho y lo está regañando y disciplinando y castigando? ¿Por qué el apóstol Pablo? Porque él no les quedaba otro motivo y otra ocasión. ¿Por qué? Porque los miraba como niños espirituales. Dios te llama, y si tú eres padre vas a entender mejor esto, que cuando tú tienes un hijo, es precioso cuando sale del vientre de la mamá, ¿verdad que sí? Tiernito, es un infante. Uno lo mira precioso. Se parece a la mamá, se parece al papá, etc. Pero usted no puede detener el proceso del crecimiento físico, ni emocional, ni mucho menos espiritual. Ellos van creciendo y creciendo y creciendo. El problema es que hay muchos padres que les gusta y quieren estancar el proceso del crecimiento del muchacho y quieren dejarlo niño. No. Cuando un niño nace, tiene que desarrollarse hasta llegar a tener una vida adulta y hasta dar frutos. Es un proceso. En el espíritu es igual. Dios te ha llamado para alcanzar madurez, para alcanzar experiencia y un nuevo nivel de revelación, de entendimiento, de propósito, de dejar que la vida de Dios fluya a través de tu vida. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo miraba a los corintios y a los galatas como niños espirituales y tenían que estar regañando. Si usted lee las cartas, las dos cartas, 1 y 2 de Corintios y de Galatas, son duras, son exhortativas. Y aquí les está diciendo, porque si usted lee este capítulo, el comienzo de este capítulo, si usted lo lee antes, puede leerlo en su casa si usted quiere. Va a ver cómo comienza en el capítulo 3. Les da duro, los regaña, les dice insensatos. Porque ellos se dejaron engañar después de él anunciar y establecer el verdadero evangelio. Otros quisieron infiltrarse para engañarlo y ellos se estaban dejando engañar. Y Pablo tiene que regañarlo. Entonces, al final él está diciendo aquí, digo pues, ¿andad en qué? ¿Andad en la carne? O sea, a través del pecado. Anden conforme a la vida engañosa como llegaron como sencillos gentiles a Cristo. ¿Qué le está diciendo aquí? Pues, les digo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos, los anhelos de ¿qué? Del pecado. Carne significa ahí la naturaleza pecaminosa que por dentro siempre va a querer usar su poder para engañarte, maltratarte y destruirte y aniquilar y resistir la obra y el gobierno y la vida de Cristo por el Espíritu Santo. Porque es esa lucha interna que tiene el creyente, el Hijo de Dios. El hombre natural no tiene esa lucha interna. El que tiene esa lucha interna por querer agradar o no a Dios y que hay alguien que se pelea por dentro, el poder del pecado queriéndose levantar y despertarse para engañarlo, y el poder del Espíritu Santo que quiere poner el gobierno y establecer la gloria y la vida de Cristo como Señor, como nuevo Señor.
Y esa lucha está ahí. Por eso que les dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y dice, porque el deseo, el anhelo, la intención, el trabajo del pecado es contra el Espíritu. Note que es Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra el pecado. ¿Y esto qué cosa? Se pelean, se oponen entre sí. Hay una lucha por el creyente. El Espíritu quiere mantenerlo firme como hijo de Dios para que agrade a Cristo y al Padre. Mientras la carne quiere pelear para destruirlo, aniquilar la vida, la obra de Dios y el proceso de Cristo y llevarlo a la destrucción y a la muerte, y el diablo reírse al final. Pero Dios no quiere eso. Anoche estaba hablando con los varones la manera en que hay que resistir la tentación y le estaba explicando eso. Invito a los varones que no estuvieron anoche a que estén en la próxima reunión de otro mes. Dice, y del Espíritu contra carne, y esto se opone entre ellos para que no hagan lo que ustedes quieran. ¿Saben que intencionalmente un ser humano fue creado no por el diablo? Un ser humano fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios, ¿sabe quién es? Se llama Jesucristo, el Verbo. Esa es la verdadera sustancia e imagen y semejanza de Dios. Bueno, usted y yo como hombres y mujeres fuimos creados a la imagen de Cristo por el Padre. Y esa imagen y semejanza es la que el diablo quiere destruir en usted y en mí. Y como fuimos creados como alma, como un ser viviente, siempre por naturaleza normal, el que fue creado trata de agradar al que lo creó. Pero el diablo se infiltra por el pecado, y el pecado es lo que hace. Va en contra de la naturaleza de Dios y en contra de lo que Dios ha establecido a través de Cristo para darnos la victoria. Por eso es esa lucha. Ambos se oponen dentro del creyente. Pero si tenemos nuestro corazón dispuesto y humillado delante de Dios, déjeme decirle, el Espíritu de Dios, si cooperamos con Él, va a tener ventaja. Amén. Y el pecado no va a reinar, ni va a gobernar, ni te va a vencer. Lo vas a avergonzar. Vas a dejarte guiar por el Espíritu de Dios y vas a obtener la victoria. Y al final vas a decir, valió la pena luchar la batalla, la buena batalla de la fe. Ahora estoy preparado para recibir y entrar en el gozo eterno de mi Señor. El pecado llegará un día en que terminará su obra. Ya no, aunque luche quiera, ya no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya no estaremos en el cuerpo de carne ni de muerte, sino que estaremos en un cuerpo nuevo, glorificado, como el Cristo resucitó y como el cual Él va a regresar. Y en ese nuevo cuerpo, en esa nueva vestidura, allí no vale pecado, ni enfermedad, ni nada, ni dolencia, porque allí seremos semejantes a la gloria del Hijo de Dios. Amén. Pero aún antes hemos recibido y podemos experimentar el poder salvador que nos mantiene constantes y firmes hasta que Él venga. Amén. Esa lucha siempre va a haber adentro, pero no importa. Hay un Cristo más poderoso y más fuerte que venció al diablo, al mundo y al pecado, y nos da la victoria. Y vamos terminando para que vea. 18 hasta el 26 vamos a leer. Pero si soy guiado, dígale a su hermano, pero si te dejas guiar, otra palabra, si te dejas gobernar, si te dejas dirigir por el Espíritu de Dios, ¿verdad? No está bajo la ley. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice no está bajo la ley? Porque la ley antiguamente escrita en tablas de piedra simplemente era de parte de Dios, ¿qué cosa? Una demanda de no hacer esto, no hacer aquello. Eran prohibiciones. Pero ¿cuál es el objetivo de la ley? Descubrir el pecado como ley interna dentro de ti que se oponía a Dios. Por eso es que los mandamientos, los israelitas siempre los quebrantaban, nunca los guardaban. El único que pudo guardar y sustentar 100% la ley escrita en tablas de piedra para cumplir la justicia de la ley fue Cristo como ser humano. No hay otro ser humano que haya cumplido los mandamientos, los decretos y las ordenanzas dadas a Israel en primer lugar a plenitud. Solamente Cristo como ser humano. De ahí nadie más lo ha hecho. Por eso la palabra de Dios dice que por las obras de la ley nadie es justificado. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, o sea, descansando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La verdadera justicia de Dios. Por eso dice, versículo 18 habla acerca de eso. Versículo 19 dice, aleluya, y manifiestas, dígale a su hermano, y manifiestas, o sea, se dan a conocer
¿Qué cosa? Lo que el pecado hace, su trabajo, las obras del pecado son. Pregunta, ¿cuántos de aquí, antes de venir a Cristo, y quizás aún estando en Cristo, todavía nos alcanzan algunas de esas cosas? Pero el Espíritu de Dios te anhela y te cela y te quiere dar la libertad y la victoria. Amén. Santo. ¿Es necesario entender estas cosas? Es necesario entenderlas, apercibirlas y experimentarlas y discernirlas. Lo que no es de Dios, lo que pertenece al diablo, lo que pertenece al mundo y lo que hace el pecado dentro de ti. Pero si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, esto no te va a dominar ni va a gobernar tu vida. Santo. Muchos de nosotros venimos a Cristo. Se recuerda que al principio de la prédica yo le expliqué cómo venimos a Cristo, pero que la intención de Dios no es dejarnos como venimos, sino moldearnos a la manera de Dios. Amén. No nos va a dejar la manera de nosotros, y algunas veces no nos gusta. ¿Sabe por qué mucha gente resiste a Cristo y se va del Evangelio? Porque viene a Cristo y quiere seguir haciendo las cosas a su manera, entonces no le gusta. Por eso es que se acoplan y se acomodan a una religión, porque la religión les permite todo, vivir a la manera de ellos. Yo he invitado a que tengan un encuentro personal con Cristo y se lo he puesto de una manera correcta y verdadera, evangelizando a personas, y sabe que lo han menospreciado. Han menospreciado la obra de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren cambiar su estilo de vida, quieren llevarla a la manera de Dios, pero al mismo tiempo quieren tener a Dios. Eso es imposible. Dios es santo y no concuerda con la naturaleza mentirosa y pecaminosa. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la inmundicia es pecado, la lascivia es pecado, y vamos a seguir leyendo todo ahí. Todo esto no pertenece a la naturaleza de Dios, y eso es lo que practicamos antes, y para nosotros era normal. Todavía para el mundo, para el natural, para el que no conoce a Cristo, estas cosas son normales y son buenas. Pero para los hijos de Dios, para la iglesia que es santa y sin mancha y por la cual Cristo viene, esto no puede estar ahí. Oh, santo, santo. Pastor, ¿está enojado? No, hermano, es que yo me agito con el espíritu de celo santo, porque quiero presentarlo a usted lleno de gozo, como un hombre y una mujer santa, limpia y sin mancha, como una verdadera iglesia el día que mi Señor venga. Y no me voy a avergonzar de predicar el Evangelio, como lo he vivido y como Dios me lo ha dado a mí. Por eso entiendo que Dios me ha salvado, me ha guardado, me ha preservado y me dará vida, porque nunca voy a descansar de predicar y experimentar y dar a conocer el mensaje por vida, en mi vida, y experimentado a la gente. Nunca me voy a arrepentir. Idolatría. Muchos quizás experimentamos, y quizás todavía, pero sea algunas cositas todavía, empieza a reprenderlas y a resistirlas y a echarlas fuera y decirle: Señor, yo reconozco que tú me has revelado que esta área de mi corazón todavía la gobierna el pecado a través de esta forma, pero Señor, yo no lo quiero, voy a resistirlo, y en el nombre de Jesús yo me deshago de esto. Dice idolatría, hechicería, enemistades. Mire que esta parte de enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, todavía hay veces que los hijos de Dios, hay veces que quizás el adulterio no, la fornicación no, dejaron la hechicería, la brujería, la santería, muchas cosas, pero cuando es enemistades, pleitos, celos, como que los hijos de Dios, porque en Gálatas y Corintios estas cosas eran tremendas, el apóstol Pablo les da duro, porque sucedía. ¿Por qué? Hermano, todo esto es lo que produce o hace el pecado. Enemistades, pleitos, celos. Aquí quiero recalcar algo. Los celos, en cierto aspecto, hay un celo que es santo. Y el verdadero sentido del celo, verdadero y correcto, es preservar, guardar, vigilar y proteger lo que le pertenece a uno. Pero ese es el verdadero sentido del correcto y verdadero celo. La Biblia declara que Dios es celoso. Amén. Amén. Sí. Ahora, ¿qué clase de celo manifiesta Dios? Un celo santo, que lo hace guardar, preservar, pelear, proteger a lo que Él le pertenece. ¿Cómo te ve a ti y a mí? Como su novia y como su esposa. Pregunta: ¿qué marido, qué hombre, qué novio
que ama a su esposa, a su novia, se la va a exponer al enemigo. Escoba por ahí, ¿verdad? La ve así, ella es escoba. Y dice, ¿qué está viendo esa escoba? Yo conocí una mujer que con un amigo que no era cristiano. Mis amados, yo le decía, brother, ¿cómo aguantas tú a tu mujer? Porque cuando él venía con ella en la calle, ese hombre venía como los caballos cuando le ponen esa cosa aquí, recta, que no pueden voltear ni a la izquierda ni a la derecha. Así tenía que cambiar ese hombre. Y ella la par. Si no, esta mujer se le tiraba con todo. Garras, cuchillos, tijeras, le hacía el show en todas partes. ¿Cree usted que ese celo glorifica al Señor? No, Señor. Ese es un celo diabólico producido por el pecado. A ese celo se refiere aquí. Iras, yo no tengo que explicarle mucho. Contienda, hay gente que es contenciosa. Disensiones, hay gente que nunca se pone de acuerdo ni acepta lo correcto. Siempre está en desacuerdo con las cosas. Disensiones significa eso, estar de acuerdo, que nunca le agradan las buenas cosas, que siempre anda razonando, buscando, argumentando algo, nunca aprueba, ni está de acuerdo con los demás en lo bueno. Hay gente que es divisionista. Herejías, y aquí se refiere a las sectas, a la gente que ha rechazado la verdadera fe de Cristo y se ha ido a formar sectas, porque la palabra original herejía aquí es sectas, los que se han desviado. Y el pecado, una de las obras del pecado es desviarte de la verdadera fe de Cristo para que busques otra forma, supuestamente, de buscar y de agradar, decir que tienes a Dios. Y es mentira. Por eso es que hay muchas sectas y religiones y el diablo las utiliza. Versículo 21. Todo esto es obra de la carne. Mire, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista puede seguir, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales el apóstol Pablo los amonesto, los exhorto, les hago ver. Dice que ya se los he dicho antes, que los que practican, aceptan o dicen esto es bueno y no me importa, yo lo voy a hacer. Mira lo que se pone. ¿Es claro Dios en su palabra? Denle un aplauso al Señor. Seguimos y vamos a terminar ahí hasta el 26. Más, y a mí me encanta esto, porque la clave de la victoria y el propósito de Dios para ti, en el llamado, en el Hijo de Dios, en lo que te ha dado, en la adopción, en la herencia, en todo, en la santidad, en la preparación, se resume en estas 9 manifestaciones que contemplan un solo fruto. No hay frutos del Espíritu, es un solo paquete. O tenemos las 9 o no tenemos nada. Cuando el Espíritu te anhela, quiere manifestar estas 9 cosas que son la perfección del carácter y la autoridad de la gloria de Cristo, que representan la persona y la obra de Cristo en el nuevo creyente, en el nuevo hombre, en la nueva mujer, en el Hijo de Dios. Amén. Más el fruto. Primero da a conocer lo que hace el pecado. Mira, un relajo, hermano, que nos lleva a muerte. Pero más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor. Amor, gozo, paz, paciencia, esa paciencia que tanto la necesitamos, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas, o sea, la ley escrita en tablas de piedra antes no tiene nada que ver con esto, porque esto pertenece a la nueva vida, a la nueva ley de vida que es en Cristo Jesús, como dice el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que declara el pecado nuestro adentro? Sino la ley escrita en tablas. No codiciarás, no adulterarás, no mentirás, no desearás la muerte del prójimo, no matarás, etcétera, etcétera. Pero eso existe adentro. ¿Qué es lo que ¿Cuál era la intención de Dios al escribir la tabla y la ley y dársela a Israel? Era descubrir el corazón del pueblo de Israel delante de él para que vieran la necesidad interna que tenían ellos. Por eso es que Cristo necesariamente tiene que venir a morir como hombre, porque nadie podía luchar. La herencia pecaminosa en nosotros es grave, hermano, y solo Cristo puede hacerlo. Amén. Y solamente Cristo llena los requisitos del Padre. Versículo 24, 25 hasta el 26. Pero los que son de Cristo, díganles, hermano, si tú eres de Cristo, ¿de verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ah?
¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se lo receta usted y lo lee ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Pero los que son de Cristo, ¿qué es lo que ha sucedido? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se lo describo en palabras más sencillas. Note, el verbo crucificado o crucificar no está en el presente, está en el pasado. Han crucificado. En otras palabras, cuando usted viene a Cristo, tiene que admitir que usted ha sido crucificado juntamente con Cristo. Amén. Si usted no lo acepta y lo ve desde la perspectiva espiritual de fe y de Dios, o el pecado te va a engañar y va a decir, todavía tú estás vivo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no ha sido revelado ni te ha alcanzado. Cuando usted, el sacrificio de Cristo le es revelado, usted en el mismo instante en que confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted acepta y reconoce que juntamente con Él ha muerto en la cruz del Calvario. Porque así te ve Dios. Gloria. Los que son de Cristo han crucificado, no es que van a crucificar. ¿Sabe que hay pastores todavía? No, hermano, crucifique la carne por el Espíritu. No, hermano, si ya Dios lo hizo por ti, acepta que ya Dios te mató en tu ego, en tu yo, que es lo que utiliza el pecado como naturaleza. Ya Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Dios te mira como crucificado. ¿Y quién es un crucificado? ¿Qué cosa es? Un muerto. ¿Y un muerto tiene vida? No. Entonces, si en tu yo, en la vida, en el viejo hombre, como sea la palabra de Dios, ya Dios te crucificó, te mira como muerto en relación al pecado, por la obra de Cristo. Solamente Dios nos mira vivos en y a través de Cristo y en su resurrección. No nos mira de otra manera. Los que son de Cristo han crucificado el pecado con todas sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos, dígale a su hermano, debes de aprender a vivir y a dejarte gobernar por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por quién cree usted que ha sustentado y usted tiene vida ahora? ¿Por el pecado? ¿Por el mundo? ¿O por el diablo? No, hermano, usted ha venido a tener vida a través de Cristo. Amén. Y esa vida, el único que la manifiesta y la sustenta es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si vivimos por el Espíritu, dejémonos gobernar también por el Espíritu. Amén. Versículo 26. Terminando. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué significa esto? No te desvíes, no te dejes deslizar. Déjate dirigir. En otras palabras, déjate llenar, déjate satisfacer por Dios. Porque la vanagloria significa tratar de llenarse a la manera tuya. Y vas a encontrar que al final siempre va a estar vacío. Porque vanidad significa una vida vacía, sin sentido, que no está llena por Dios. Dígale a su hermano, el único que puede satisfacerse tu vida y causar bien y hacerte beneficio es Dios, por la vida de Cristo. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué le pasó al diablo? ¿Estaba bien como Lucifer antes, sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué le pasó al diablo? Porque no era diablo. No era diablo, no era demonio. No era Satanás. La palabra Satanás significa adversario y diablo significa enemigo. No era ni adversario ni era enemigo. Era un adorador. Amén. Así fue como Dios lo creó, con propósito para adorarle. Y Dios le dio miles de ángeles. La orquesta de este director de orquesta era grande. Propósito era rendirle adoración, pleitesía a su Señor, a su Dios, a su Creador. Pero ¿qué pasó con él? Se vanaglorió, se envaneció. Y esto lo llevó a ser un rebelde. Y esto fue lo que lo convirtió en Satanás y en diablo. Y Dios tuvo que, mire, pegarle la patada. Porque Dios no va a aguantar ninguna rebelión de sus criaturas. Amén. No te dejes vanagloriar. Porque el pecado va a llegar a querer resistir la obra de Dios y a sacarte de la onda de Dios en tu mente y en tu corazón para engañarte y levantarse y hacer las cosas que Él quiere hacer, lo que leímos antes. No se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque aunque seamos guiados por el Espíritu Santo, estamos propensos a la vanagloria. Algunas veces a sentir cosas que no son de Dios, aún en Cristo, contra el mismo hermano.
Y algunas veces tenemos esas luchas, aún contra el mismo hermano en Cristo, a través del cual Dios, amados hermanos, en Cristo nos ha unido, y en amor, para que nos amemos, para que nos respetemos, para que nos disfrutemos, para que nos apoyemos, no para vernos como enemigos, sino como hermanos, como familia, en el amor de Cristo. Y esto aplica que el amor de Dios, la compasión de Dios, el respeto a Dios, el discernimiento de quién es nuestro verdadero enemigo, es lo que nos ayuda a mantener la unidad del cuerpo como miembros de Cristo. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Eso es lo que Dios nos da la victoria, y por eso es que estamos creciendo. Porque estamos enseñando un evangelio que une, no que desune. Un evangelio que no nos irrita. Un evangelio que no nos vemos nuestros defectos, sino que con paciencia nos sobrellevamos en nuestros defectos, nos perdonamos, nos disculpamos, y en el amor de Cristo seguimos adelante, madurando. Póngase en pie. Aleluya. Aleluya. Levanta su mano.